Exacto, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a Autismo desde Casa y el día de hoy con un tema que creo que a muchos nos interesa, que es un tema con los adolescentes, socialización en tiempos de pandemia con adolescentes, con todos los adolescentes. Recuerden bien el tema porque de repente nos hacen preguntas que no tienen se les olvida la organización en tiempos de pandemia. Y tenemos con nosotros al psicoterapeuta Jonathan Silva, que él también es educador y bueno, tiene amplia experiencia trabajando con adolescentes. Bienvenido, Jonathan. Gracias, Lola, un Jonathan, gusto. un gusto tenerte aquí y bienvenidas todas y todos los que están aquí conectados el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Lola Hernández y cada semana tenemos un autismo desde casa. Quienes no siguen mis redes sociales, pues los voy a invitar el día de hoy, sobre todo que me sigan en Facebook y en YouTube. Y ahí transmitimos los autismos desde casa o bien lo hacemos también por este medio y se transmite muchísima información, entrevistas en YouTube en relación al autismo. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta la vayan colocando o comentario lo van colocando en el chat. Por favor, no abran los micrófonos a menos que decidamos que vamos a abrir micrófonos para las personas para que no se vaya a escuchar mal el audio. Y les comento que Jonathan tiene que comenzar una clase a las 7 de la noche puntualmente con Guatemala, un poquito antes. Y pues vamos a comenzar, Jonathan, porque el tiempo vale oro. Gracias. Espero, ¿sí se Así escucha que, bien? sí, ¿Estamos sí, bien? se escucha Perfecto. perfecto. Pues Uh-huh. gracias por la presentación. De todos modos, les quiero platicar un poquito más y no es presunción, es para que entiendan el contexto y por qué se me ocurre dedicarme un poco a esto de la socialización o por qué se fue dando. Porque si yo, ustedes ven, ahorita estoy en mi consultorio aquí en la Ciudad de México, yo soy psicoanalista y ahora que me tuve que comprar unos lentes de estos de filtro porque todo lo hacemos en la computadora. Parezco más psicoanalista porque ya soy el cliché con los lentes, el diván, toda esa cuestión. Yo estudio psicoanálisis y me interesa mucho pensar las diferencias. Y hace casi 10 años recibí la invitación porque yo ya había trabajado mucho tiempo con adultos con discapacidad intelectual, sobre todo, en una asociación que también está aquí en México, en CAPIS, que yo sé que son grandes amigos de Lola. Yo tuve ahí mis inicios en CAPIS, pero hace 10 años recibí una invitación para trabajar en otra escuela aquí en México, por lo cual llevo casi 8 años dirigiendo este proyecto que se llama Monarch. Esa es otra historia porque la pandemia nos ha pegado duro y estamos cerrando tristemente. Esperemos que sea solo por un momento y seguro muchas de las que están aquí también se están preguntando cómo se le hace para sobrevivir, no solo en lo social, sino una C, cómo se le hace para sobrevivir cuando estamos hablando de diversidad de discapacidad. Pero esa es otra historia. Y lo que les quiero contar es entonces es que yo llevo algunos años dirigiendo ese lugar donde tenemos diferentes alumnos, alumnas, con autismo, con diagnóstico, sin diagnóstico y diferentes funcionalidades. Pero también aquí en el consultorio me pasa muchísimo y creo que ahí es donde la mayoría se va a poder identificar, que llegan casi siempre los papás a una edad que podemos situar primaria alta, ¿no? Para los que están fuera de México, digamos, a partir de los 11 años, cada vez más temprano, a partir de los 10, y me dicen, empieza a tener problemas mi hijo, mi hija, socializando, pero no le pasaba, pero antes no le pasaba. Y entonces
a mí eso me generó siempre una pregunta de por qué pasa en una edad específica, donde yo sé que las familias vienen haciendo un gran esfuerzo, a veces con terapeutas, a veces sin necesidad de un equipo terapéutico, pero sí en mucho diálogo con la maestra para que vayamos, digamos, de la mano, pero llega una etapa en donde eso se rompe o el desfase con los compañeros y compañeras se hace mucho más evidente. Entonces a mí me brincaba mucho esto en mi experiencia clínica y decía, ¿de qué se trata? Y bueno, podemos llamar, y quiero que este sea uno de los primeros conceptos que tengamos en mente, que tiene que ver mucho con las expectativas sociales, ¿no? Eh, cuando nosotros estamos en una educación básica, inicial, ¿no? Preescolar, primaria, las expectativas sociales las pueden, digamos, sobrellevar o nos pueden ayudar muchísimo los adultos. ¿Por qué? Porque en el kinder las maestras dicen, a ver, Pedro y Juan hacen un equipo, María y Carla hacen otro, ¿no? En la primaria, pues seguimos obedeciendo a las maestras, pero llega una edad en que las expectativas sociales ya no son dictadas, ya no son mediadas por los adultos, donde las expectativas sociales forzosamente dependen de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros iguales, de nuestros pares. Y ahí es donde muchas veces, independientemente de que haya un diagnóstico o no, se da un quiebre, porque entonces estamos hablando de un tema importantísimo que se llama cognición social. Y la cognición social es la base y el fundamento de que yo pueda tener justo estas habilidades de socialización, que en pocas palabras, pues pueda hacer amigos, sostener una amistad, llevármela bien, divertirme. Y ahí es donde entran todas las preocupaciones de los papás y mamás que me visitan aquí en el consultorio. Se los voy a poner en otro ejemplo, donde probablemente algunas de ustedes van a poder identificar. Y es una pregunta que me surgió justo a raíz de la pandemia, y por eso esta plática quería enfocarse en eso, ¿no? Porque cuando Lola me invita, me dice, oye, por supuesto, ven a platicar acá, y le digo, claro que sí, y me dice, algo que esté pasando, dije, déjame pensar, y me di cuenta que independientemente, insisto, del diagnóstico o no diagnóstico, de que haya o no haya un diagnóstico, digamos, una diferencia o que sean neurotípicos, de repente mis pacientes adolescentes, hay algunos que en la pandemia les está yendo increíblemente bien, que no quieren regresar, que se sienten completamente acogidos como peces en el agua sin salir de casa, ¿no? Porque están respondiendo a clases, a un poquito, y lo pongo ahorita entre comillas y lo vamos a especificar más, a un poquito de socialización, pero se sienten muy bien. En cambio, hay algunos y algunas que les ha ido muy mal con este encierro. Por eso decía que a lo mejor se van a identificar ustedes porque espero que ya en casa estén diciendo, sí, a mí es de las que me ha ido bien, a mí es de las que no quiero regresar. Y esto nos pone sobre la mesa algo de esto que platicaba de la cognición social. Perdón. Voy a tomar un poco de agua. ¿Qué es eso de la cognición social y por qué a algunos les va bien y a algunos les va mal? Cuando pensamos cognición social, ¿no? Cuando lo ponemos así como la parte teórica, a mí hay una imagen que me ha servido mucho, porque ya saben que a veces esos apoyos visuales nos sirven muchísimo, y es entender que la cognición social la podemos pensar como un software, ¿no? Como este programa con el que todas y todos venimos, pero que algunos a lo largo de la vida nos atoramos y no lo actualizamos, no le ponemos ese botoncito de actualizar en la computadora o en el teléfono, y se queda con información que se va volviendo quizá obsoleta. Y les pongo un ejemplo. A nosotros muchas veces nos enseñan a pedir perdón. Y fíjense, estoy hablando de cognición social, pero ya hablé de expectativas sociales. Y entonces, si seguimos esa línea que yo les estaba platicando hace un momento, cuando nos enseñan a pedir perdón, inicialmente nuestras figuras
que nos empiezan a hablar de expectativas sociales, que nos dan toda esa información, que digamos que actualizan nuestro software, pues son los adultos. ¿Y qué pasa? Entonces tu maestra te va a enseñar a pedir perdón en la escuela o tu mamá, ¿no? Y entonces, fíjense y acuérdense ustedes con sus propios hijos e hijas, ¿no? Que les decíamos, un cariñito, no se pellizca, a ver, ahora con tu mano suave, vamos a pedir perdón, entonces pide perdón, pero hay que sobar. Todas estas interacciones que vamos enseñando para pedir perdón están mediadas, insisto, por los adultos. ¿Qué pasa cuando uno va creciendo y va actualizando este software? Pues es que justo descubrimos que hay muchas maneras de pedir perdón, que hay muchas maneras de mentir, ¿no? Porque también esto tiene que ver con la cognición social. Ya no nos quedamos con esa información que nos dijeron muy al principio. Un adolescente que llegara a decir perdón y empezara a sobar a su compañera, pues ya hasta se ve mal. Eso ya no funciona. En cambio, uno tiene que aprender porque ve e interactúa con sus pares, que hay veces que ya ni siquiera pedimos perdón, que hay veces que nada más con decirle, ¿qué onda, güey? Eso ya es pedirte perdón, ¿no? Y hay que entender, y hay quienes tienen una dificultad para actualizar ese software y para entender a partir de los pares que las expectativas sociales van cambiando, ¿no? Que tenía un paciente que un día llegó muy enojado al consultorio y me dijo, Jonathan, es que mi mamá me engañó toda la vida, ¿no? Porque además nos vamos a los extremos. Cuéntame por qué te engañó toda la vida. Porque me dijo que si yo era bueno, las niñas iban a querer conmigo, ¿no? Mis compañeras se iban a enamorar de mí. Y no es cierto. Y, y entonces, bueno, uno como terapeuta se aguanta la risa, porque claro que es una situación un tanto cómica, pero es una situación muy difícil, porque la mamá no lo engañó, ¿no? Es una manera que tenemos los adultos para enseñar expectativas sociales y para decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, tienes que comportarte bien, ser respetuoso, ser un buen niño, lo que llamamos un buen niño o una buena niña. Pero ¿qué pasa? En la adolescencia, nadie quiere llevarse con un buen niño, con el teto, diríamos, ¿no? Con el ñoño. Pero los papás, por más que queramos explicar eso, caemos en una cosa muy compleja, porque ¿qué le vas a decir? ¿Ahora pórtate mal? ¿No? ¿Qué le vas a decir? ¿Tienes que ser menos bueno? Eso es una cosa muy compleja de enseñar, de transmitir. Eh, entonces la mamá tenía razón, pero él también tenía razón en estar enojado, porque entonces él era muy, muy bueno, pero eso no le garantizaba ningún éxito a la hora de ligar con sus compañeras, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se puede enseñar algo de cognición social? Y yo sé que varias de aquí están diciendo, bueno, además mi hijo, mi hija tiene un autismo de los que hace rato nos comentaban, llaman más profundo. ¿Qué se hace en esos casos? Ahorita voy a tratar de, a propósito de la pandemia y a propósito de esto que les decía, de a quienes les fue muy bien y a quienes les fue muy mal, o a quienes nos está yendo bien o nos está yendo mal porque no hemos salido de esto, ¿cómo podemos empezar a trabajar también ahí, ¿no? Pero quiero que quede muy claro esto de cognición social, esto de las expectativas sociales, porque ese es nuestro punto de partida. Ajá. Porque eso es ahí, en ese momento, en psicoanálisis llamaríamos ahí en acto, es donde podemos intervenir y quizá ayudar a que este software se actualice. Por eso es que me da mucho gusto que haya tantas maestras, ¿no? Porque son las que de repente les toca hacer esas actualizaciones y además les decía ya yo al inicio, ya ni siquiera lo estamos pensando tanto en la adolescencia, lo estamos pensando antes, porque sí es cierto que el mundo ha comenzado a acelerarse y ahora tenemos interacciones sociales. Congeló Jonathan. Ok, ya, ya estás de Ah, vuelta. Te nos habías congelado. Ya. y yo hablando y hablando, ya ni sé en dónde me quedé No, congelado. no, 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 que estás diciendo que qué bueno que hay muchas maestras porque a ellas les toca
pues actuar ahí, ahora sí que en el acto. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces les decía también que ya ni siquiera solo es en la adolescencia, que lo estamos viendo antes, porque parece que el mundo ha tomado un ritmo mucho más acelerado y que hay circunstancias sociales que nosotros, ¿no? En nuestros tiempos, como dirían nuestras abuelitas, nos tocaron a mucha más edad, ¿no? 14 años, eso de la primer novia, eso del primer novio, y ahora los niños y niñas están descubriendo la sexualidad, las interacciones sociales mucho antes, ¿no? Entonces, por eso digo que qué bueno que haya maestras, qué bueno que haya mamás con adolescentes aquí, para que esto se vaya acotando. En términos de la propuesta, entonces, yo quiero compartirles un poco cuál ha sido mi manera de trabajar la socialización, que insisto, es una cosa que no se puede enseñar del todo, pero sí se puede enseñar. Eh, y también, por el otro lado, algo que me encanta recordar cuando hablo de este tema, porque es muy esperanzador, es que la mejor manera de convertirte en un agente que transmite la socialización tiene que ver con el sentido común. Hablar de cognición social, hablar de socialización, requiere un alto sentido común, que bueno, ya sabemos lo que se dice, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, pero porque la socialización, cuando requiere que nos fijemos en el otro, en la otra, cuando requiere de esa empatía, eh, pide mucho de este sentido común. Y entonces les cuento que cuando a mi consultorio llegan personas, adolescentes, o bueno, no llegan adolescentes, llegan los papás de adolescentes que me dicen, ya no sé qué hacer, no se lleva con nadie, no me lo están invitando a las fiestas, todo este tipo de cosas. Eh, a mí me gusta trabajar de una manera que ahora en la pandemia es imposible, pero les cuento, porque muchos de estos niños, de estas niñas, bueno, les digo que casi todos los pacientes que trabajo, adolescentes, son hombres, sobre todo si hay un diagnóstico por medio, por la cuestión de la identificación, del cuidado, de la sexualidad. Si llegan mujeres adolescentes, usualmente las refiero con una mujer terapeuta que también trabaja en un estilo similar al mío. Y lo que hago es que no lo cito en el consultorio, porque si digamos, el síntoma, como le llamamos nosotros los psicólogos, el malestar está en la socialización, ¿para qué lo hago venir otra vez aquí, donde en mi consultorio las expectativas sociales solo serían las del adulto? Entonces lo que hacemos, y mi propuesta es, nos vemos en centros comerciales, donde yo los espero en un Starbucks, llegan, tomamos un café y nos vamos a caminar. Y ustedes no saben la cantidad de información que eso me ha permitido, justo como decíamos hace rato, intervenir en el acto. Porque me ha tocado que se encuentran compañeros y compañeras de la misma escuela y a veces se quieren aventar, se esconden, se tiran al piso. Hay quien me dice, oye, si nos encontramos a alguien, voy a inventar que eres mi tío, porque no quiero que sepan que voy al psicólogo. eh, pero hay quien veo muchísimas dificultades que no podría haber en el consultorio. Y entre esas cosas que hacemos, ¿no? Es el interactuar, las preguntas, vamos y nos probamos ropa, pero entonces vamos y preguntamos cuál es el mejor desodorante, porque también tiene que ver con adolescencia y con expectativas sociales. No puedes oler feo si quieres socializar. Y ese tipo de cosas solo se pueden hacer en el acto, ¿no? Y es cuestión de dejarlo ver muchísimo. O sea, un día estábamos ahí en el centro comercial y de repente la mamá de un paciente nos cacha viendo revistas, ¿no? No para adultos, pero pues sí estas revistas de chismes que siempre a la mitad traen mujeres en traje de baño, ¿no? Y entonces la mamá después me dice, oye, pero es que están viendo revistas. Sí, pero tú sabes lo que nos permite que él vaya y abra y busque a las mujeres en traje de baño y a partir de eso pueda preguntarse cuestiones de sexualidad solo en el acto, ¿no? Entonces, y con mucho sentido común, por supuesto, no nos vamos a ir del otro lado. Entonces, esa es mi forma de trabajar, pero también hemos desarrollado, y digo hemos porque junto con los pacientes ahora han surgido posibilidades que antes no se me habían ocurrido y que tienen que ver con el encierro y que tienen que ver con esto que les platicaba de
quién se siente bien y quién de repente no se llega a sentir tan bien en la pandemia, ¿no? Y entonces uno de ellos, por ejemplo, llevo acompañándolo varios años y entró a la universidad. Y su primer semestre, de repente se trunca para que todo sea en línea. Pero hablando con su mamá estos días me dijo, le está yendo perfecto. Y le dije, claro, ¿por qué crees? No es por la cuestión de aislarse, es por la cuestión de que está pudiendo controlar. Y esa es otra de las cosas que nos ayuda mucho a que haya éxito social, que los ambientes donde estén se sientan controlados. Genera muchísimo miedo, ¿no? No saber qué se espera de nosotros en un ambiente. Entonces, poder tomar las clases en mi casa, decidir cuándo participo y no, cuándo prendo la cámara y cuándo prendo el micrófono, le ha ido perfecto. Y me dijo la mamá, ¿qué hacemos? Y le dije, déjalo. Claro que necesitamos que se sienta súper seguro para que cuando regresemos él pueda tomar otro control. En cambio, tengo un paciente que está saturado de estar en casa. Todos los días que nos vemos me pide, por favor, cuando nos vemos, porque además les encanta venir a terapia si es en el centro comercial y comemos alitas, es como un premio, ¿no? Entonces, me pide cuándo nos vamos a ver. Y con él, a veces nos vemos en Zoom, ¿no? Bueno, no a veces, las sesiones ahora son en Zoom. Y entonces Zoom te permite compartir pantalla, como saben, y lo que hemos desarrollado y que ha servido muchísimo, que nos permite hacer algo de esto en acto, es ver programas de adolescentes que él no está entendiendo mucho cuando al otro día llegan a la escuela y dicen, ¿vieron ayer el capítulo de Élite, ¿no? Una supuesta serie para adolescentes que está en Netflix, que en realidad toca temas muy complejos, ¿no? Estoy hablando de tríos sexuales, drogas, transexualidad. Y entonces lo que hacemos es ver un capítulo, pero con la posibilidad que yo pongo pausa y le digo, explícame qué pasó ahí. Pongo pausa y digo, ¿a qué se refieren con ese albur? ¿No? Pongo pausa y digo, ¿qué te hizo pensar? Porque veo su cara en la computadora cuando sale una pareja homosexual besándose y hace, yo no, a mí no me interesa que sea activista gay, me interesa que allá afuera, cuando esté con sus compañeros y compañeras, no malinterpreten su cara. Y esa es la retroalimentación que yo tengo que darle para en acto ayudarle a algo de la socialización. ¿Me explico? Entonces, ha servido muchísimo esto de ver programas acompañado, ¿no? Y híjole, yo no, a mí de verdad no me está pagando ni Netflix ni nadie. A mí no me gusta mucho, pero algo que él me pide ver mucho, porque en sus compañeros y compañeras lo ven, es este programa que La Rosa de Guadalupe, eh, como dice el dicho, y en otros países, no sé si lo puedan ver, pero son programas que probablemente como adultos clasifiquemos casi casi de telenovela, de pues, absurdos, ¿no? Pero tristemente son los programas más vistos por adolescentes hoy en día y él quiere participar. Entonces me dice, vamos a ver este capítulo para que pueda platicar con las demás, con los demás, de qué se trata esto. Entonces ha generado esa posibilidad. Y pienso, hablando también de pues toda esta tecnología, pienso en otro caso en donde lo que nos ha servido mucho, por ejemplo, es un cuate adolescente, pero mucho más tirándole ya a ser adulto, donde la sorpresa de la pandemia es que ha podido practicar, que es una palabra importantísima cuando pensamos esto de la socialización, practicar y practicar y practicar, a través de foros de discusión que se dan en Facebook, ¿no? A través de foros de páginas especializadas. Y entonces, esto que yo llevaba mucho tiempo tratando de explicarle de eh, participa, da tu opinión, si a alguien no le parece, lo intentas otra vez y lo intentas otra vez, no se había podido concretar hasta ahora que como no está saliendo de casa, puede buscar
lugares donde se siente cómodo y seguro practicando conversaciones, y hay veces que le contestan y hay veces que no, pero hoy por hoy, después de 4 meses de hacerlo, ya me dijo el otro día, ya me di cuenta que no se acaba el mundo si nadie me contesta. Ya me di cuenta que puedo dar mi opinión y a algunos les va a gustar y a otros no, porque además es muy concreto cuando alguien le da like y entonces se emociona y dice, sí, le gustó mi participación. Es muy concreto cuando alguien le pone, eso que estás diciendo está mal por esto, y entonces se genera una discusión. Pero estos foros de discusión eh, son una pequeña muestra de laboratorio, no un experimento, que ahora la responsabilidad es poder llevarlo afuera. Y en este caso ha sido bien padre porque, por ejemplo, estábamos planeando qué espacios sociales, ¿no? Va a buscar ahora que está a punto de pasar a la universidad, pero que está haciendo una universidad abierta y todo. Esto de los espacios sociales es súper importante porque entonces además nos los dicen en la escuela, ¿no? Que en la tarde busque un espacio social, como si eso fuera fácil, o sea, que es un espacio social. Puede ir a tomar clases de natación, de ahí a que eso se vuelva espacio social, quién sabe. Pero bueno, así nos dicen en la escuela, así nos dicen los neurólogos también, me encanta. Que no vaya a una escuela de educación especial porque ahí no va a poder socializar. Que vaya a una escuela regular. ¿Y qué nos garantiza que va a poder socializar? Me estoy brincando, pero tal vez no había hablado de esto y ahorita me acordé. No se hagan bolas, pero quería comentarlo. Pero en este caso, entonces, pasar de esos microexperimentos, que puede ser un foro, donde él decide, uno de mis espacios sociales es que voy a tomar clases de actuación. Entonces se metió a preguntar en un foro, ¿qué escuela de actuación me recomiendan? Y a partir de ahí empezar una ida y vuelta de preguntas, respuestas con sus compañeros, ¿no? De redes sociales, ni se conocen. Me dijo, ahora cuando vaya a la escuela, tengo una herramienta más porque ya sé que puedo comentar, no puedo comentar, ¿no? Como todo este tipo de cosas. Y por último, en estas propuestas que quería traer con ustedes y discutir, y también para que tengamos un espacio de retroalimentación, de preguntas, eh, pues justo retomando algo de esto que decía el neurólogo nos dice, la escuela nos dice que en la tarde tenga sus espacios sociales. ¿Cómo se piensa eso? Yo personalmente les diría, más que un espacio social gigantesco, vayamos poniéndonos retos muy concretos sociales. Y esos retos a mí me han servido mucho en el acompañamiento para actualizar el software de la cognición social de mis pacientes, porque si intentamos meter todas las actualizaciones en una, tronamos. Y eso es lo que pasa cuando a veces decimos, ya que se vaya a clases de fútbol en la tarde, tronamos ese software porque requiere retos muy concretos, pasos muy concretos, muy pequeños, que nos permitan al final del día garantizar esa actualización. Entonces, esta plática que estaba pensada para adolescentes dentro del espectro y no, eh, con dificultades sociales, eso sí, ¿no? Porque hay quienes no la tienen y tienen un gran sentido común, pero con dificultades sociales, yo les propongo eso, plantearse retos muy pequeños. Puede ser desde esto, desde investigar un foro, no tienes que participar, investiga un foro de tu interés. Después nos planteamos qué pregunta sería ideal para que tú compartas. Y después vemos las respuestas y después te avientas a hacerlo tú solo o tú sola, ¿no? Pero vayamos planteando ciertos retos pequeños. Insisto, las redes sociales se tienen que volver nuestros aliados, ¿no? Porque además, al final del día, nos van a dar esta retroalimentación donde la expectativa social no es del papá. De nada sirve que esté en redes sociales si lo único que le comenta es la mamá y la tía, qué guapo te ves, ¿no? Porque además eso ya alejó a todos los pares. Necesitamos encontrar pares que realmente nos den esa retroalimentación y esa interacción social. Y esto del acompañamiento de programas y de películas, de verdad, suena quizá una intervención repetida y obvia, pero si le dedicamos el tiempo suficiente y hacemos las pausas donde tiene que ser y preguntar qué entendiste, qué te llamó la atención,
¿Qué te gustaría? ¿Por qué esta niña está teniendo un novio o no está teniendo un novio? El embarazo o no el embarazo, porque todos los programas adolescentes hablan de eso. Si ven ustedes junto con sus hijos, hijas, por ejemplo, Sex Education, esta serie que está buenísima en Netflix, pero le van poniendo pausa, se van a dar cuenta del nivel del software donde está y hacia dónde lo tenemos que actualizar. Porque en mi experiencia, y ya para ir concluyendo por lo menos esta presentación y que podamos dialogar un poquito más, en mi experiencia, muchos de los adolescentes nos van a decir que sí están entendiendo y no están entendiendo. Y ese gap se hace más grande. Y más en países como México, ¿no? Más en países latinoamericanos donde nos encanta el doble sentido, donde nos encantan los albures, donde es bien difícil llegar a la adolescencia, por ejemplo, y no entender que te pueden decir una palabra en serio o de broma, y una palabra me refiero a una grosería, ¿no? No es lo mismo que te digan, eres un pendejo, ya no seas pendejo y ven para acá. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Necesitamos identificar ese nivel donde está nuestro adolescente para entender qué retos le vamos a poner, para entender cómo lo vamos a acompañar y a actualizar este software. Exacto. Jonathan, qué valioso esto que nos compartes y sobre todo el modelo de intervención que estás llevando a cabo. Claro, creo que aplica para ciertas habilidades, ¿no? Comunicativas, cognitivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjate que es muy importante porque generalmente cuando a mí los padres de familia me preguntan, es que ¿qué hago para que socialice? Creo que a veces es muy importante entender qué entienden los padres y las madres y los maestros por socialización, ¿no? Porque muchas veces le digo, mandamos a los chicos realmente al rodeo sin capa y sin espada. Ve a hablar con ellos, ve a hablar con los muchachos, pregúntales. Pero no tienen las herramientas, ese es el tema, ¿no? Como tú dices, hay que partir las experiencias en pedacitos, además comprendiendo que, por ejemplo, en el caso del autismo, tienen esta dificultad en descifrar todo lo que está detrás de la gesticulación, de la postura corporal, de la frase en doble sentido, de la seña que le hicieron con la mano, ¿no? Y de codificar que, bueno, a lo mejor pudo haber significado, como tú dijiste, el pedir perdón, ¿no? Cuando eras pequeño tenías que decir, perdón, perdón, no lo quise hacer y sobarle y besarle y todo. Pero cuando eres adulto ya nada más con que le hagas así de, ok, y ya, eso fue pedir perdón, ¿no? Entonces, qué importante esto que estás compartiendo de realmente siéntate con él, porque si no se exponen a espacios de socialización con las herramientas, creo que les hacemos más daño que bien. Exacto, y me encanta esto que dices, que pasa mucho pues sí, en culturas como la nuestra, donde vemos al niño acercándose y le decimos, qué padre, mi amor, ya hiciste amiguitos. Le estamos haciendo un daño enorme, porque hacer amigos es algo que cuesta mucho trabajo. Y más bien tenemos que decirle eso, tenemos que enseñar que hacer amigos es todo un proceso. No es cierto que en un día te haces un amigo. Y es muy dado en estas culturas, ¿no? Como la nuestra, decir, hiciste unos amiguitos increíbles hoy y nunca en tu vida los vuelves a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes qué son las amistades, por ejemplo? Y creo que desde ahí, si el autismo nos enseña algo, es que tenemos que desglosar y preguntarnos qué es ser amigos para que se lo podamos transmitir también a ellos. Exacto. ¿Y quiénes son los no amigos? Porque también También. tenemos el caso de los chicos que pueden ser manipulados por otros, precisamente por sus desafíos sociales, y como yo te puedo manipular a ti, pues entonces yo te voy a decir lo que hagas. Ve y pégale a fulano, ve y róbale el sándwich, ve y escóndele su cuaderno, pero como me están haciendo caso, pues es mi amigo, me están haciendo caso y me están diciendo qué hacer, ¿no? Los famosos friend enemies, amigos enemigos, ¿no?
Sí. Dice por aquí, alguien está escribiendo, ¿cuál fue la serie que dijo para los adolescentes? Pues dijiste varias. Dije varias que yo recomiende, Sex Education, la dije, está en Netflix, es una serie inglesa que está situada en la prepa, pero que genera, y les recomiendo que primero vean el capítulo ustedes, porque además va a haber cosas que ustedes no van a entender y ya después lo tratamos de explicar a ellos. Pero las series que están viendo los adolescentes, también mencioné por ahí Élite, que están viendo, ahora salió una nueva que se llama Control Z. Dije también, hablé de La Rosa de Guadalupe, de Como dice el dicho, que son esas tristemente las series más vistas, pero bueno, eh, tocan temas muy adolescentes todo el tiempo, ¿no? Y no importa que nos estén viendo como terapeutas, es nuestra responsabilidad. Les voy a decir, a mí me han llegado a platicar cosas que no entiendo qué es. Googleo y lo primero que me sale que es La Rosa de Guadalupe explicando qué es el carrusel y qué es no sé qué, una serie de cosas que los adolescentes nos están ganando años luz, entonces tenemos que estar actualizados también y actualizadas viendo estas series y entendiendo qué están pensando los adolescentes, porque el gap, si no, nos come. Exacto. Si alguien tiene preguntas, este es el momento de colocarlas en el chat, por favor. Si alguien tiene preguntas, es el momento de hacerlas. Y yo sí te voy a hacer una pregunta mientras recibimos algunas, Jonathan. Esta quizá no está relacionado con la pandemia, pero me parece que es muy importante. Tú que estuviste también en el aula, o sea, y Uh que -huh. estás en el aula con los estudiantes, ¿cómo abordas estos temas de la interacción social con los compañeros? Porque no tienes esta oportunidad que tienes en consulta, ¿no? Claro. ¿Cómo abordas esto estando, por ejemplo, en el aula o en la escuela, en un entorno escolar? Es una muy buena pregunta porque si buscan bibliografía, y yo traté de compartirles, pero este es un tema bastante reciente para pensarse como lo estamos pensando ahora. O sea, la socialización, por supuesto, siempre ha existido, pero ahora se le está pensando de otra manera. Y lo único que yo he encontrado de apoyo teórico, te lo contesto desde ahí, pero nos vamos a identificar, porque además me encanta. Cuando leemos de esto, uno va a decir, ah, pues nunca lo había leído, pero ya lo hago, porque, insisto, requiere el sentido común. Y lo que nos dicen los autores ahí, por ejemplo, es que los maestros, las maestras, casi siempre identificamos a un líder de grupo y a un líder que jala a los demás. Entonces, la manera en que ya no incidimos en expectativas sociales, eso es verdad, pero podemos fomentar y favorecer habilidades entre ellos, ¿no? Entonces identificamos quién es muy penoso, por ejemplo, que creo que están poniendo algo de eso en Facebook, quién es muy penoso y cómo le vamos a apoyar, con qué par vamos a fortalecer o a quitarle la pena, pues, de pasar a exponer, de participar. Entonces, lo que hacemos como adultos es buscar estratégicamente cómo acomodar y cómo fomentar esas habilidades. Claro. Y suena muy lógico, Jonathan, porque es como, por ejemplo, nosotros mismos con las amistades. Dices, ay, es que quiero invitar a alguien a que me acompañe a una fiesta de una persona que no conozco porque voy a ir sola. Y piensas a qué amiga o a qué amigo vas a invitar a esa fiesta que no conoces a la gente y que vas a ir sola. Entonces, y puedes pensar en no, fulana no, porque se pone muy loca y después no se quiere ir y no deja hablar a nadie. Pues entonces invito, ¿no? Es, Entonces es un poco buscar como este match, esta concordancia, ¿no? Exactamente. Y también te voy a decir que ahí, en esto que yo le estaba diciendo, todavía la participación del adulto está ahí de por medio. Es nuestra responsabilidad irnos saliendo. Y les voy a contar un ejemplo que me pasó y que me encanta, porque, ¿cómo se llama? Tuve bueno, no paciente, un alumno que se mudó a una prepa regular y que cuando llegó a la prepa todavía llevaba sus cosas de Pokémon, entonces tuvimos que hacer un trabajo de las puedes llevar, pero pues no las saques por esto, ¿no?
Entonces le dijimos, ¿qué otra cosa te gusta? ¿No? Mientras todos en recreo estaban jugando fútbol, ¿tú qué quieres hacer? Ajedrez. Imagínense el poco éxito social que eso pronostica. ¿Quién va a querer Claro. jugar ajedrez en la prepa? La estrategia que utilizamos es que entró un acompañante terapéutico, ¿no? Que era un chavo recién egresado de la licenciatura de psicología, y lo que empezó a hacer fue a jugar ajedrez con él en el recreo, pero este chavo, el acompañante terapéutico, empezó a llevarse bien también con los compañeros. Empezó a veces a jugar fútbol, pero a veces ajedrez. Y lo que hizo fue que el primer compañero que llegó y dijo, bueno, hoy juego ajedrez, él se salió como adulto y a partir de eso logró que el ajedrez se volviera popular. Y la escuela estaba sorprendida porque dijeron, wow, que los adolescentes están jugando ajedrez, pero requiere un trabajo, ¿no? En este caso fue del acompañante terapéutico, que supo cómo introducirlo a los compañeros, pero sobre todo cómo retirarse. Cómo que Exacto. eso no se volviera del adulto, que en el momento adecuado él pudiera salirse y dejarlo solo en los pares. Claro, que fluyera. Aquí tenemos algunas preguntas, Por Jonathan. Me favor, gustaría que nos diera enfoques para trabajar con hijos adolescentes con autismo. Ah, no, espérate, hay otra antes, espérate. Una pregunta, ¿cómo explicarle a los niños de preparatoria quién es amigo y quién no es amigo? pues yo regresaría a lo mismo. Un amigo requiere una serie de pasos, ¿no? O sea, porque estamos muy acostumbrados a decir, él sí es tu amigo, pero no es cierto. Necesitamos más bien enseñarles que la amistad es algo que se cosecha, que para que yo pueda decirte te quiero mucho, que es algo que pasa mucho también en la diferencia neurológica, en la discapacidad, que el primer día ya nos dicen te quiero mucho. Nosotros, por más que nos duele el corazón, tenemos que regresarles un me caes muy bien, me gustó compartir tiempo contigo hoy, pero todavía no te quiero porque no te conozco. Ser amigos implica conocernos, implica compartir, implica reírnos, o sea, todo esto, y va a ser más fácil entender quién es amigo y quién no es amigo, porque si decimos un no amigo es el que a veces vamos a querer una serie de contradicciones, creo que si tomamos el tiempo de enseñar qué es ser amigo en serio, ¿no? En un tiempo que lleva su cuidado, ahora sí que su cosecha, ¿no? Como todo el proceso, va a ser más fácil que les ayudemos a identificar quién es y quién no es. Ok, Jonathan, mira, ahorita voy a retomar las preguntas que no están relacionadas con socialización porque tengo que preguntarles algo, pero aquí hay otra pregunta. Hace tiempo, antes de la pandemia, mi hija de 10 años tuvo un conflicto con una de sus compañeras, ya que ambas querían estar o jugar con uno de sus compañeros. Y entonces la otra niña le dijo a mi hija que se lo iba a turnar por días. Mira nada más qué compartida. Y que cuando ella estuviera conviviendo con el niño, mi niña no podía acercarse a ellos. A todo esto, ella me preguntaba si eso estaba bien o por qué esa niña hacía eso y si sería correcto. En conclusión, yo le dije que no debía jamás condicionar a alguien por estar con ella y que debería estar tranquila y podría ir con alguien más para jugar o seguir compartiendo. Me gustaría saber su punto de vista sobre esta anécdota. Ajá. Esto de condicionar es algo que pasa mucho, pasa en edades más tempranas, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. la adolescencia se reactiva y ustedes saben que los adolescentes también nos ponemos muy celosos de los compañeros. Creo que es una muy buena intervención la que haces, ¿no? Y que nos da chance y oportunidad de justo actualizar ese software. Lo que nosotros les enseñamos de chiquitos es, debes de compartir, debes de ser una buena niña, ¿no? Entonces ahora hay que actualizar el software y platicar de qué son los celos, de qué es cuando alguien me condiciona, y entonces empezamos a complejizar esa información que traemos en el cerebro de herramientas sociales, ¿no? Y entonces platicar qué te hace sentir que tu compañera te condicione y te diga, cuando estoy con él no puedes acercarte. Pues me hace sentir mal porque, entonces, ¿qué puedes hacer? Y entonces ayudamos a que ese software se actualice. No hay respuestas concretas ni buenas ni malas, porque si fuera así, les diría, léanse este libro y ya todos somos exitosos sociales.
Por eso lleva tanta complejidad y por eso requiere de un trabajo artesanal el hecho de poder acompañar en la socialización. Claro, y esta respuesta que le das, fíjate, me recuerda un ejemplo que hace poco puso una sexóloga que participó con nosotros, fantástica, Nadia, y ella decía, bueno, este chico, este adolescente, cuando está muy insinuante con una niña, la quiere tocar, no la deja de ver, se le acerca, le da beso, una mamá decía, ¿qué hago? ¿Cómo le digo que no lo haga? Y ella decía, simplemente pregúntale a la chica si se está sintiendo cómoda con ese acercamiento que tu hijo con autismo está teniendo. Y la chica le dijo, no, ok, díselo, dile que no, y así tiene que ser, ¿no? Porque muchas veces viene toda esta sobreprotección de los padres de familia porque tiene discapacidad, ¿no? Entonces, muy importante lo que dices. Aquí otra mamá nos dice, ¿cómo crearle nuevas rutinas en esta nueva normalidad? Pues me imagino que se refiere a rutinas en general. En general, no tanto de Me socialización. imagino, sí, me imagino que no está hablando de socialización. No sé, Lisette Brand, no sé si te estás refiriendo a temas de socialización. No nos da mucha información, no sé si me quieres escribir un poquito más. Y mientras Lisette nos escribe, y también Ángela Álvarez, que hizo una pregunta, pero también le pedí un poco más de información, me gustaría que nos dieras enfoques para trabajar con hijos adolescentes con autismo severo y no verbal en esta época de pandemia y que rompe la rutina del colegio. Yo me imagino que se está refiriendo a rutina en general. Uh-huh. En lo que estás viendo esto, nada más no quería dejar pasar un comentario ahí que decían aguas con las series para no hipersexualizar y porque, por lo que Exacto. estabas comentando de Nadia, sí, definitivamente por eso les decía, veamos antes la serie, ustedes determinen, esta de Sex Education que les estoy yo recomendando, la estoy pensando para adolescentes muy grandes, aunque está planteado ahí en niños de 14 años, 15, yo creo que la podemos ver un poquito más porque sí el contenido es explícito. Sin embargo, no caigamos justo en esto que comentaba Lola a partir de Nadia, en que la discapacidad no pone en juego toda la cuestión sexual, porque sabemos que lo pone. Entonces, hablemos claro y de frente, y sobre todo, porque si los compañeros y compañeras, o sea, sus pares, están hablando de eso y nosotros no les dejamos hablar de eso porque no, le estamos quitando una posibilidad de actualizar su software, le estamos quitando una posibilidad de socializar, ¿no? Entonces, más vale que la veamos con ellos. Si los compañeros ya lo están viendo, si los compañeros ya están hablando de esto, darles las herramientas, lejos de bloquearlo, y menos si es por el pretexto de la discapacidad. Exacto. Y yo les invito a que escuchen las entrevistas que tengo con sexólogos hablando de sexualidad en adolescentes y adultos con discapacidad con autismo. Les voy a colocar mi canal de YouTube. Escúchenlas, por favor. También es fundamental en la parte de la socialización. Ahora sí, retomando esa pregunta de la mamá que nos dice... me gustaría que nos diera enfoques para trabajar con niños y adolescentes con autismo severo y no verbal en esta época de pandemia, en que rompe con la rutina. Por lo menos, no sé. No sé, Jonathan, es una pregunta muy general, pero no sé si tienes algo que le quieras compartir. Es una pregunta muy general, pero tendríamos que identificar justo los gustos. Y a mí lo que me ha pasado es que muchos se están preguntando qué tanto ahora todo el mundo es digital y llevamos mucho tiempo tratando de quitarlo de ahí, ¿no? De lo digital, sobre todo cuando tenemos casos donde el autismo es severo, donde es profundo, ¿no? Que sabemos que ese término, bueno, es bastante subjetivo, pero entendemos a qué nos referimos. Eh, la pregunta está en eso, en cómo le hago para que no todo su mundo se vuelva de pantallas, sobre todo con adolescentes, donde les aseguro que se echaron buenas batallas para quitarle 3 horas seguidas de pantalla. ¿Cómo se le hace en esta nueva normalidad? Me parece que es una pregunta que todos nos hacemos ahí. Yo diría, hay que escoger las batallas, ¿no? Y entonces, más bien, si ahorita lo que nos toca son las pantallas,
vamos a meterle ese componente social. ¿Quieres utilizar la pantalla? Sí, pero tenemos que tener una conversación con tu hermano que está no sé en dónde, con tu primo. Vamos metiéndole ese componente social a las pantallas para que responda al momento de la adolescencia. Y entonces generar oye, ¿quieres jugar videojuegos? Me parece muy buena idea, pero ¿qué te parece que le dedicamos la mitad del tiempo al chat donde están platicando todos? Yo te ayudo a contestar, qué quieres comentar, qué quieres compartir, ¿no? Y entonces poder darle ese enfoque de herramienta más que pelearnos con lo digital, porque si no es muy fácil que se pierdan estas batallas. De 24 horas al día en casa necesitamos una distracción, sí. Exacto. Y en el caso del chico de esta mamá, que bueno, ella dice que es un autismo severo y no verbal, es muy importante porque es a veces muy difícil dar algún tipo de idea cuando se cuáles son las habilidades de, pues, en este caso del chico, ¿no, Jonathan? Entonces, creo que es muy importante rescatar eso, es a partir de sus habilidades, ¿qué es posible generar? A lo mejor hay algún juego de mesa muy sencillo que pueda jugar como memoria, a lo mejor todavía puede armar legos y puedes crear patrones con legos. Es muy importante saber cuáles son las habilidades, de otra manera es difícil dar muchas sugerencias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, te leo otra pregunta. Mi hijo es de los que ha pasado increíble, pero yo he tratado de invitar a compañeros, pero él se cierra a conocer gente y las series le gustan, las series los demás y no sé cómo, dice no sé cómo abrirse, pero yo me imagino cómo ayudarle a abrirse. Sí. Y Y luego es, pone es como además, el niño del ajedrez. exacto, ya con eso ya lo pudimos identificar más. Yo insisto, gran parte de esto es, además, es que la verdad es que todo se nos pone en contra, porque entonces es la adolescencia, más los pares, más el rezago social, o sea, hay todo en contra. Yo creo que aquí más que nunca otra vez escojamos nuestras batallas. Él se le está pasando muy bien en la cuarentena, por lo que ponen, démosle chance, pero vayamos poco a poco, sin que se convierta en una batalla, metiendo este aspecto social. O sea, pasar de me la estoy pasando bien, ahora tengo un invitado en casa que yo no esperaba, es de 0 a 100. Vámonos poco a poco. Oye, ¿por qué no hacemos una lista de a quién te gustaría invitar? ¿Qué necesitamos para hacer una reunión? Pedimos pizza, o sea, hacer toda una planeación para no pasar de 0 a 100 con él, porque eso se convierte en una batalla. Pero si lo vamos enfocando poco a poco, quizá tengamos mayor aceptación. Y si es el niño del ajedrez, como dices, pues buscar esto que les decía, un foro de discusión de ajedrez. Métete a jugar ajedrez, pero en clasificación de niños y niñas de tu edad. Ahora haz preguntas, vayamos a ver un video, ¿con quién puedes jugar ajedrez? Tomemos ese gusto para poder lograr el objetivo. No te oímos. Otra pregunta más, ¿cómo puedo ayudar a que mi hija tenga confianza ahora que entrará a la preparatoria, ya que en la secundaria recibió muchas burlas y la hicieron a un lado porque ella no pensaba como sus compañeras y eso le causa angustia y ya no tiene confianza? Bueno, eso sí creo, yo recomendaría, porque es mi deformación profesional, pero que esté en un tratamiento psicológico, más que tratamiento, que tenga una compañía, pues sí, alguien que la acompañe, aunque sea adulta, para que le ayude a entender que no va a ser la única diferente, pero que, pues sí, le ha causado ciertas burlas y todo esto, de entrada, ¿no? Porque estamos hablando aquí, insisto, no de diagnóstico, no de otra cosa, más que de autoestima y seguridad. Entonces, que podamos incidir en eso. Y recomendación para casa, pues que ustedes sí validen sus diferencias, ¿no? O sea, que le hagan saber que eso la hace ser única y especial. Y insisto, llega este momento difícil en donde dicen, sí, pero tú eres mi mamá y tú me vas a decir siempre que soy la más bonita, ya no cuenta.
Entonces, por eso buscar un tercero, que puede ser una psicóloga, ayuda muchísimo. Exacto. Y además, Jonathan, bueno, no sé si estés de acuerdo o no, pero probablemente si está entrando a una preparatoria donde no sé si es nueva o no, eso no lo menciona, y si ya conoce a algunas de las compañeras que van a estar con ella, pues es importante que empiecen a socializar desde antes, ¿no? Para que ella vaya como calentando motores quizá. Exacto. Entonces, pero bueno, vamos a ver, no sé si hay otra pregunta. Buenas tardes, déjame ver por aquí. Creo que ahorita, si alguien tiene, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que tenga confianza? Ok, ya, aquí está. Mi hijo es el mismo niño del ajedrez. Entra a Hay la prepa muchos. nueva. Mira, es un buen ejemplo. Entra a la prepa a la preparatoria nueva y es necesario tener un apoyo, es necesario tener un apoyo y es necesario que él lo comente con los compañeros y a las personas que lo rodean como a los como maestros. No sé si te refieres, Vanessa, ¿te estás refiriendo a que comente su diagnóstico o que comente sobre su manera de socializar? Si nos puedes, por favor, ¿a qué te refieres con que si lo puede comentar o no? ¿Qué es lo que...? Sí, al diagnóstico. Ah, muy bien, vale. Ya, ahí está. Es una excelente pregunta Excelente, excelente. y se relaciona con la seguridad de autoestima de la chava que también entra a la prepa. Aquí empezó a llover muy fuerte, entonces voy a gritar. Ajá. Muy bien. Se relaciona con esa pregunta porque ah, al final del día, y esto tiene que ver ya con un proceso también de socialización del que no habíamos hablado, pero nosotros pasamos mucho tiempo queriendo pertenecer a un grupo para después separarnos. Ese es el proceso natural. Separarnos, aunque si ustedes van hoy a una prepa o a las clases de la universidad donde yo doy, el 80% están vestidas iguales, vestidos iguales, traemos los mismos tenis porque hasta los adultos caemos en eso. Entonces, hay algo que nos hace pertenecer. Entonces, llega un momento de la vida en donde uno necesita decir, yo tengo un diagnóstico de Asperger y me cuesta trabajo, pero no hay una receta para decir cuándo sí, cuándo no. Y creo que es algo que se puede platicar muchísimo, siempre y cuando estemos seguros que eso no se está utilizando para llevarme a un lugar de víctima, por ejemplo, o a un pretexto para no socializar. Es diferente cuando yo puedo decirlo y nada más eso me permite acercarme a cuando lo voy a hacer para alejarme, en términos concretos. Creo que llevaría una sesión más grande hablar de esto del diagnóstico y es un tema interesante, pero en términos concretos creo que si eso me va a permitir acercarme, porque lo estoy diciendo desde un lugar donde ya estoy conciliado con mi diagnóstico, yo siempre lo voy a recomendar. Si eso me va a llevar a alejarme del grupo, no estoy listo para compartir mi diagnóstico. Exacto, a menos que se genere un diálogo en donde todo mundo hable de sus desafíos, ¿no? A manera, y no de un diagnóstico, sino de cuáles son las cosas que me gustan, que no me gustan, las que me cuestan trabajo, etcétera, Exacto. etcétera. Pero tendría que ser un diálogo generado, como tú dices, por un adulto, como lo dijiste hace rato, ¿no? Un maestro, un acompañante educativo, pero no los padres de familia, mucho menos en preparatoria. Es más, ni en secundaria, creo. O sea, Exacto. todavía hasta primaria te metes, pero ya después hazte para atrás. O sea, hazte para atrás en el sentido de que no seas tú la mamá que va a hablar con todos los compañeritos de los salones de clase y tu hijo tiene 14 años, ¿no? Exacto. Ok, va, creo que también es muy importante la socialización familiar, ya que existe familia que casi no convive con mis hijos y cuando los ven, quieren que los saluden y le den beso cuando casi no los ven. ¿Cómo puede tratar esa situación? Pues ahí sí no es de tu hijo, ¿no? Más bien es con la Es familia. la familia. Este, y de la misma manera, a lo mejor llega un momento en el que ya no tienes tú que interceder por él, sino nada más si tu hermana te dice, ay, es que nunca me quiere dar un beso, pídeselo tú, pregúntale tú a él si se siente cómodo. Te va a contestar que no, no soy yo.
¿no? Y entonces ayudarle también a reforzar esta comunicación asertiva que tiene que ver con socialización. Hay una diferencia entre obligarlo a darle un beso a decir, van a venir tus tíos a visitar. Sí tienes que estar aquí, porque eso ya es cuestión de socialización, pero digamos en términos generales de educación y de esencia mínima básica que a todos y a todas nos van a pedir nuestros papás. En la adolescencia nos toca ir a comer con tu abuelita y ni modo, ¿no? Y eso sí, independientemente del diagnóstico. Obligar a alguien a saludar, a abrazar, eso ya es diferente, pero creo que sí hay expectativas sociales que tenemos que seguir recordando en la adolescencia, eso sin duda. Exacto. Voy a leer dos preguntas más y vamos a dejar a Jonathan, porque yo sé que él tiene su clase en unos minutos, pero esta pregunta es formidable. Excelente pregunta, Tania. ¿Es recomendable negociar la parte social? Es decir, si tú haces X situación u objetivo, yo te doy algo que tú quieres o es favorable para darle su espacio sin presionar a retos. Me gusta esa pregunta porque los adultos caemos en eso. Porque los adultos caemos en eso y porque vamos a decir, ay, si tú invitas a un amiguito, sí te compro el Lego. Realmente no estamos incidiendo en la socialización o en actualizar ese software, ¿no? Como yo les decía hace rato, preferiría que pusiéramos un reto social justo para el lugar en el que está, que realmente le ayude a actualizar el software, a que si yo me voy de 0 a 100 a decirle, si invitas a tu compañero el viernes y comen pizza, si te llevo el Lego en la noche, pues lo va a hacer, pero eso no va a generar eso que se necesita para que pase y todo. Antes de llegar hasta invita a tu compañero, mejor hagamos una lista de, oye, ¿quiénes te llaman la atención? ¿Con quiénes compartes algunas cuestiones en tu salón? Y vamos ayudando a que paso a paso llegue a deducir, pues ya me toca invitarla porque me cae muy bien. Pero no nos vayamos de 0 a 100 y menos condicionemos desde lo social porque no vamos a estar generando eso. Me ha tocado mucho ver que me dicen, ay, ¿qué crees? Sí va a venir a jugar no sé quién. Y cuando yo le pregunto a mi paciente, ¿y qué hicieron? Pues él se fue a jugar con mis Legos y yo me quedé en mi cuarto. No sirve de nada, ¿no? No, no, definitivamente que no. La siguiente pregunta, bueno, no sé exactamente. Gracias por las recomendaciones. ¿Será que de Sex Education se puede adaptar a historias sociales? No comprendo cómo podría suceder eso. Pero Sí, bueno, como si el ¿sí? capítulo, en lugar de que lo vean, hiciéramos una historia social. Me Ah, parece ok. complejo porque la serie toca varios temas, pero te recomendaría sí escoger alguno de esos temas, o sea, que a ti te dé la idea de qué se está trabajando, porque hablan de aborto, hablan de embarazo, de algunas drogas, de fiestas, incluso de acoso sexual. Entonces, que tú puedas escoger de ahí un tema y hacerlo concreto a una historia social, me parece una excelente intervención, la verdad. Exacto. Bueno, y ahora dije dos, pero bueno, esta es la última y Tenemos cerramos. tiempo, tenemos tiempo. ¿Sería conveniente que los profesores hablaran del tema con los compañeros, o sea, del tema del Asperger y así ellos puedan entender la situación? Eh, es complejo porque pasa lo mismo que estaba diciéndole hace rato. Es Y un no sabemos adulto, qué edad tiene la persona. Jorge, ¿nos puedes decir de qué edad es la persona de quien nos estás hablando? Jorge, que en realidad no es Jorge, pero Ah, bueno, 14. está muy complejo porque al final del día, si se mete un adulto a hacerlo, pierde toda validez, porque entonces, y más a los 14 años, si el adulto te dice, tienes que ser bueno con tu compañerito, que es lo que no va a pasar. Entonces, cuando entra, por eso a veces yo sí recomiendo el acompañante terapéutico, que a pesar de ser un adulto, tiene todo este manejo en el que como está día a día conviviendo con los compañeros del salón, porque muchas escuelas sí dejan que entre, es también un tema a debatir. ¿Eh? A mí me dicen, ¿recomiendas acompañante terapéutico para la secundaria? No, pero a veces sí. Entonces, tendríamos que pensar cuál es su función. Y si la función es en lo social, muchas veces funciona así de la manera que lo estoy diciendo, porque logra meterse al grupo, que no lo vean como adulto y entonces sí poder acompañar en, pues fíjense que a Pepe lo que le pasa es que tiene Asperger, pero ya no desde un lugar de adulto, porque entonces no va a funcionar.
Es como claro. cuando le dicen no fumes y vas a ir a fumar porque lo dijo un adulto. Entonces aquí se convierte en lo contrario muchas veces. Exacto. Y además puede ser como bien dices, Jonathan, un acompañante terapéutico camuflado, ¿no? No necesariamente viene nada más para estar con este chico o con esta chica, ¿no? Y yo, bueno, incido en lo mismo porque ocurrió con algunos de mis estudiantes de preparatoria. Hicimos un diálogo de retos, desafíos, o sea, un diálogo que se abrió a todos. No teníamos que hablar de diagnósticos, simplemente porque a lo mejor el niño tampoco se siente cómodo, que esa es la otra. A lo mejor el chico no quiere que digan que tiene Asperger y eso se tiene que respetar. Por supuesto. Sí, y muchas veces para las maestras que están acá o para los papás, cuando a mí me han pedido sensibilizaciones en prepa, jamás voy a hablar de autismo, jamás voy a hablar de diagnósticos. Vamos a hablar justo de eso que dices, ¿no? De todos somos diferentes, o sea, llegar por otro lado, porque la adolescencia puede ser cruel, ¿no? Y volver a nuestro hijo, a nuestro alumno, ese chivo expiatorio, le estamos dando un lugar muy difícil de romper. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí creo que más bien en la adolescencia siempre utilizamos el te digo Juan para que escuches Pedro. Entonces no te voy a hablar de autismo, pero sí te voy a hablar de empatía. No te voy a hablar de autismo o de Asperger, pero te voy a hablar de diferencias, ¿no? O sea, es un poco más bien esa línea para los Exacto. compañeros y compañeras. Fíjate, Jonathan, a mí me parece válido. En este momento quisiera yo compartir una experiencia en una de las escuelas que trabajé en Estados Unidos, que honestamente a muchas maestras nos ayudó. Uno de los profesores que contrataron tenía síndrome de Rett y él emitía, uno de sus tics que tenía era que emitía como un sonido que se asemejaba al de un ladrido de perro, pero era un sonido muy fuerte. Entonces, cuando él caminaba por los pasillos, pues se oía por todos lados, ¿no? Entonces, este maestro lo que acostumbró a hacer, porque trabajamos 7 años en la misma escuela, él se vestía con un smoking todos los días, bueno, todos los primeros días de clase, y citaban, o la primera semana, y nos citaban a todos en el auditorio, ¿no? O la mitad y la mitad de la escuela. Y él se presentaba, hablaba de él, hablaba de su diagnóstico, hablaba de cómo le había ido en la secundaria, cómo le había ido en la prepa, hablaba de cómo era difícil poder contener este sonido, en fin, habló de todos sus grandes retos y de sus habilidades, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué pasaba? Que toda la escuela sabíamos que había un maestro que eventualmente lo íbamos a oír emitiendo este ruido y que era algo que él no podía controlar, pero no solo eso, sino que tenía trastorno de atención e hiperactividad de manera que de repente te encontrabas su cartera en alguna mesa del comedor, etcétera, etcétera. Y ya sabíamos que, bueno, había que irlo a buscar a su salón para llevarle su cartera. ¿Qué ocurrió con esta situación? Este maestro nos abrió la puerta a todas las maestras para hablar de él dentro del aula y entonces decir, oigan, y bueno, ya ustedes, ¿cómo les va con esto de la atención? Porque se acuerdan que él dijo que le costaba, que se le perdían las cosas. Claro. Entonces se volvió en un pretexto para conversar con los estudiantes en donde todo mundo pudo compartir y ahí yo estaba en ese momento en un cuarto grado, se abrieron los estudiantes también a hablar de sus retos y se abrieron a hablar hasta de retos familiares muy importantes, ¿ok? Claro. Ya no nada más diagnósticos, sino retos en la familia. Entonces, eso me pareció magnífico, que si alguien en una escuela tomara esta iniciativa, yo digo, esto es magnífico, porque es un adulto al que no le interesa pararse ahí enfrente y decirle a los estudiantes, pues a mí me pasa esto, y esto es como yo lo he vivido, ¿no? Y Claro. bueno, terminaron haciendo una película de él, se los digo de una vez, quizá algunos ya la han visto, está en YouTube, se llama Al frente de la clase o El frente de la clase, In front of the classroom. Es una película que se la súper recomiendo, es una excelente película para sensibilizar.
porque es más, ahí sale la escuela y demás. Pero bueno. Padre, no la conozco, pero la voy a buscar porque... Les sugiero que la busquen al frente de la clase o al frente de la clase, algo así se llama. Bueno, no veo más preguntas y qué bueno, porque, no, qué bueno, pero es que Jonathan se tiene que ir. Pues no sé, Jonathan, si quieres cerrar con algo o decir algo antes de despedirnos. Pues muchas gracias. Este es un tema que, como saben, me gusta mucho. Bueno, no como saben, como se dieron cuenta tal vez. Y que es un tema que les invito a que también les apasione porque requiere solamente de esto, el sentido común y de poder darnos el tiempo de acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, alumnos, ¿no? Y alumnas, a eso, a incidir un poquito en que su software se actualice y eso les cambia el mundo. Les invito también a que se atrevan a hacer estas intervenciones en acto porque son las que más van a tener esa trascendencia, aunque nos duela el corazón de decir esto, ¿no? A mí me duele mucho a veces decirles, no te quiero, porque no te conozco. Quiero llegar a quererte, tampoco se trata de ser groseros, ¿no? Pero para eso se toma un tiempo, para eso, porque sirve mucho más esa franqueza a que le digamos, si te quiero, eres el más bonito del mundo, ¿no? Se requiere de esa franqueza. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Dejé con mucho gusto algunos enlaces que Lola les va a compartir. También por ahí mi correo y estoy abierto para cualquier duda y muchas gracias por la invitación, Lola. Ha sido un gusto compartir. Gracias a ti, Jonathan, por acompañarnos y bueno, por ahí están escribiendo, dando las gracias. Excelente charla, excelente, Jonathan. Me encantó en el acto, buenísimo. Gracias a todos los que nos escuchan, a los que están conectados por Facebook, a los que están aquí en Zoom con nosotros y para todos los que se registraron por correo electrónico, yo el viernes o el sábado les hacemos llegar un correo con todos los enlaces que nos está compartiendo Jonathan. Y los que no se registraron por correo electrónico, que están en Facebook, pueden enviarme un correo a contacto@lolahernandez.org solicitando los enlaces que Jonathan nos comparte. contacto@lolahernandez.org. Que tengan una excelente tarde. Jonathan, 1.000.000 de gracias. No, Gracias, gracias a ti por gracias. la invitación. Y nos esperamos la próxima semana va a ser en jueves y precisamente tenemos una charla sobre el rol del acompañante educativo dentro del aula regular, una súper charla que no se la pierdan, ¿ok? Que tengas una bonita noche, buenas noches a todos, hasta luego. Luego.